está muy relacionada con mi literatura, es una palabra casi ridícula, que es la palabra digestión. Me explico. Cuando yo era pequeñito vivía en La Restinga, que es un pueblecito del sur del Hierro, un pueblecito de marineros, un pueblecito muy pequeño, de pescadores, y entonces todos mis juegos pues estaban relacionados con el mar, pues yo qué sé, tirarnos ahí, hasta con las bicicletas nos tirábamos al agua, lo típico, ponerme las aletas, las gafas, todo eso, ¿no? Y entonces digo que en mi época la palabra digestión era muy importante, pero ahora parece que no, porque un día llega mi madre y mi padre y me dicen, oye, después de comer, usted tiene que estar aquí 2 horas tranquilito porque tiene que hacer la digestión, ¿no? Después me he dado cuenta que en realidad me estafan, porque los padres modernos pues como que comes y te bañas y no pasa nada, ¿no? Pero a mí me obligaban a estar 2 horas, que es lo que pasa, que yo me lo saltaba. Me lo saltaba y me iba a jugar con los colegas al mar y ya está, ¿no? Entonces un día mi padre me pilla, me coge por la oreja, me lleva por allí, por todo aquel pueblo, que todavía recuerdo la vergüenza, y me encierra en la habitación durante 2 horas. Lo único que había en aquella habitación, aparte de la cama y un escritorio, era una pila tremenda de cómics, de los típicos de superhéroes. Spiderman, Superman, yo no sé si ya ustedes conocen Zipizape, Mortadelo y Filemón, lo típico, ¿no? Porque yo no leía nada, no tenía ninguna costumbre de leer. Entonces, como tenía que estar ahí encerrado 2 horas, pues empecé a leer aquello. No es que me entusiasmaran mucho, pero me empiezo a enganchar con un cómic que es de lo más ridículo, es el cómic de Superman. Pero Superman tiene una especie de novia que se llama Lois Lane, que siempre están, si ustedes leen el cómic, siempre están a punto de enrollarse, pero cuando se van a enrollar, de pronto Superman tiene que salir a salvar el mundo, o a ella le pasa algo, y entonces siempre están a punto de, ahora sí, pero ahora no, y aquello me enganchaba, yo venga con Superman y leía Superman. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los márgenes del propio cómic, un día, no sé por qué extraña conexión, cojo un lápiz y descubro que si me pongo a escribir alrededor la historia que yo quería leer, era divertido. Y aquellas 2 horas se me pasaban volando. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que no conseguía leer en el cómic, que era cuando se enrollaban Lois Lane y Superman, pues ya me dediqué yo a enrollarlo. Y esas fueron mis primeras líneas. Escribías tu propia historia del cómic. Eso es, mis primeros, entre comillas, escritos, que eran en los propios márgenes del cómic, se referían a enrollar a estos dos. Y los enrollé, los casaba, les ponía los cuernos, después una se iba con el otro con la una, no sé cuántos divorcios, y aquello, ya te digo que me divertía muchísimo, ¿no? Es verdad que a partir de esa anécdota de la digestión, yo descubro, digamos, el mundo de la lectura y empiezo a leer, digamos, de un modo nada metódico, sino pues, cualquier cosa que caía en mis manos, ¿no? Pues había temas que me iban empezando a despertar la curiosidad, la propia sexualidad, por ejemplo. Entonces digo, a ver los libros que hay aquí en la biblioteca de mis padres sobre sexualidad. Y empezaba a leer ahí un poco de todo, ¿no? Pero realmente se despertó esa curiosidad por escribir, pero yo no seguí escribiendo, sino, bueno, pues dedicándome después, iba creciendo, pues las actividades, vamos a decir, normales de cualquier adolescente, hasta que cuando yo estaba estudiando el bachillerato o el cuarto de la ESO, que creo que se llama ahora, efectivamente aparece en mi vida un profesor que se llama Juan José Delgado, que es miembro de la Academia Canaria de la Lengua y el director de la revista de la Academia Canaria de la Lengua, que es hasta hoy mi mentor y profesor. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquel hombre entraba en las clases recitando poesía, y eso yo no lo había escuchado en mi vida. Y aquello me fascinó, la musicalidad de las palabras, el ritmo de los poemas, porque él entraba siempre en clase recitando. Y siempre recuerdo un poema que era Mujer con Alcusa, de un poemario de Dámaso Alonso, que se llama Hijos de la Ira. Un poema muy largo, muy fuerte, que me impresionó tanto, que yo vuelvo a acordarme de que eso de escribir tenía que ser interesante, divertido, y trato de imitar a aquellos poetas que me explicaban en clase. Y empiezo a hacer mis primeros pinitos de escritor así. Eran tan malos que yo se los entregaba al profesor, a Juan José Delgado, y me acuerdo que una vez muy amablemente, pero muy habilidosamente, empezó a cerrarlos,
romper los folios que yo les había dado y, muy importante, muy habilidosamente por su parte, empezó a recomendarme determinadas lecturas más específicas. Y entonces ella me empezó a guiar. Lee esto, y además me acuerdo perfectamente, Thomas Mann, Lorca, Luis Feria, grandes poetas de la tradición canaria. Y claro, para mí yo solo conocía, digamos, un mundo, que era el mundo de mi realidad adolescente, que era jugar con las motos. Bueno, eso lo hago hasta hoy porque yo soy muy aficionado a las motos, y jugar al tenis y hacer deporte. Y empiezo a descubrir otro mundo paralelo fascinante, que es eso de escribir y leer, escribir, que yo los veo siempre como sinónimos, ¿no? Y desde entonces, fíjate tú, con 14, 15 años, ¿no?, a hoy, él sigue siendo un poco mi profesor y mentor, porque yo todo lo que escribo se lo sigo un poco dando a él y comentando con él. Y ya te digo que desde esos inicios de la palabra digestión a la aparición del profesor Juan José Delgado, realmente yo siento que mi trayectoria literaria ha sido en ese sentido pues dirigida. Pues ya yo he aprendido muchas cosas por mí mismo, ¿no? Pero esos son los inicios, ¿no? La palabra digestión y don Juan José Delgado. Seguramente no, porque a partir de su presencia yo decido estudiar filología española, y ahí ya, claro, ahí ya descubro la literatura pura y dura, porque empiezo a leer los clásicos, empiezo a leer a Cervantes, El Quijote, San Juan de la Cruz, y más me iba entrando esa fascinación por la lectura, pero también por la escritura. Entonces ya intento empezar a tomármelo un poco más en serio. Y mis primeros libros son primeros poemas y primeros cuentos, son cositas que se refieren mucho al ambiente que yo conocía, ese ambiente, digamos, del hierro, de los pescadores, muy relacionado con el mar, y eran mis vivencias, y trataba de darle ya un poco de forma de cuento o de poema a mi propia producción literaria, ¿no? Un poco inconscientemente, pero después yo diría que con cierta rapidez sí tomé conciencia clara de que aquello me gustaba, aquello me interesaba, y de que yo quería ser escritor. Mira, a mí lo más que me gusta es la poesía, pero la poesía realmente es difícil. La poesía es muy sinvergüenza. La poesía es la que decide si te deja a ti o no hacer poesía, si te deja a ti ser o no poeta, ¿no? Entonces yo escribo mucha poesía y leo mucha más poesía, pero al mismo tiempo destruyo mucho más lo que escribo, lo dejo reposar mucho tiempo, porque no me fío de que sea realmente bueno, y creo que la única marca que nos puede decir si esto vale o no vale es dejarlo reposar bastante tiempo, ¿no? Entonces yo empecé publicando por esa fobia adolescente, tenía ahí mucha ingenuidad, pero también mucha energía. Empecé publicando mucha poesía y después decido enseguida dejar de publicarla, sino darle mucho tiempo, pero continuar escribiéndola y leyéndola, ¿no? Y en la narrativa me empieza a fascinar al mismo tiempo la idea de construir una especie de mundo mítico, de mundo relacionado con esa isla donde yo tenía las raíces de mi infancia, que era el hierro. Lo que pasa es que yo quiero construir mi hierro particular, entonces me invento un nombre, es la hija menor, y a partir de ahí le voy aplicando imaginación y voy construyendo pues toda una serie de novelas, por lo menos 6, ¿no? The zombies chase, we're scared, this is not fun. Sí, porque enseguida ya te dije que sí me sentía ambicioso. Y eso tiene que ver con que, bueno, en todas las novelas hay historias de amor, hay unas historias de amor feliz y hay otras historias de amor truncadas, ¿no? Y como eran 6, pues decidí un poco dividirlas así, ¿no? Igual que ahora, a partir de la 7ª novela, decidí clausurar todo ese universo literario para hacer otra cosa, ¿no? Pero me gustaba que mis novelas fueran como las muñecas rusas, estas que se contienen unas a las otras, que cada muñeca es independiente,
y puede ser bonita de modo independiente, pero al mismo tiempo construye otra cosa cuando las vas uniendo, ¿no? Entonces, si tú te fijas, desde mi primera novela, que se llamaba El Humilladero, de 1994, El Año de la Seca, 1997, todas hasta llegar a Isla Nada, que es la última, la que clausura ese universo, todas absolutamente se contienen las unas a las otras y empiezan a hablar. Hay personajes que se mezclan, unas hablan con las otras, establecen pequeños juegos a pesar de ser independientes. A mí me gustaba esa idea porque creaba una especie de supranovela, mega novela, y esa idea me fascinaba como escritor. También es verdad que yo estaba ya leyendo mucho y hay escritores que han hecho eso, grandes escritores que yo admiro, como Juan Carlos Onetti, Gabriel García Márquez, Faulkner, el norteamericano, ya habían inventado, digamos, un territorio mítico y ahí situaban sus novelas. Yo quería también emularlo, imitarlo, solo que con mi propio territorio mítico, que es esa isla menor, que es un trasunto literario mítico de la Isla del Hierro. I'm crafting our home on stone. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que siempre un escritor le obsesiona que sus lecturas pasen por la batidora personal en este caso es de Víctor Álamo, y traten de producir algo nuevo. Siempre el escritor tiene que buscar la consolidación de una voz sólida y al mismo tiempo personal, porque creo que el escritor debe ser un artista y un artista nunca puede ser un imitador. Entonces, de todas esas influencias, uno trata de mezclarlas, pasarlas, como te digo, por ese colador, ese tamiz personal, y ahí intentar producir una voz nueva, una obra nueva, ¿no? Que ya eso queda para los lectores y para la crítica literaria. No, eso es un concurso que convoca todavía hoy el periódico El Día con el nombre de un gran poeta canario que se llama Félix Francisco Casanova, que murió con 20 años. Nació en 1956 y murió en 1976, pero hizo una obra espléndida en tan poco tiempo. Y a mí, como tenía esa edad, me fascinaba la idea de Félix Francisco Casanova. No que se hubiese muerto con 20 años, por supuesto, pero sí que hubiese sido capaz de escribir esa obra literaria tan importante y tan interesante. Entonces yo digo, bueno, voy a enviar mis primeros poemas a ese concurso, y efectivamente fueron premiados y por eso los publicó la editorial. De todas formas, para serte sincero, esos poemas yo ni siquiera ya los considero, porque creo que fueron el principio de un poeta que nacía y que todavía tenía mucho que aprender. Eso es lo bueno de publicar de joven, que por un lado te da mucho miedo, pero por otro lado te da mucho miedo porque ya te pueden leer, pero por otro lado te anima. Es la primera vez que ves tu nombre en un libro, que ves tus textos reflejados en una página, ya no en un ordenador. Y entonces eso también es verdad que, digamos, a un nivel más sencillo, más de ver lo que era un libro, también me animó a seguir escribiendo para escribir los libros que yo ya quería escribir. Esos primeros poemas eran solo un balbuceo, estaba gateando. A partir de los siguientes libros creo que ya empieza a aparecer más el escritor que yo quiero ser, y bueno, que creo que ya lo estoy siendo, porque al final ya son 45 años, pues ya llevo de escritura pues 25 o más, ¿no? Sí que me animó, la verdad que más bien fue un empujón de ánimo. Sí. Tiene relación con lo que te contaba antes. El último libro, efectivamente, pasaron 10 años por lo menos, hasta que se publicó 11, hasta que se publicó El equilibrista en los jardines. Es por el respeto tan grande que le tengo a la poesía. Entonces, ahí hay poemas antiquísimos, realmente, pero yo quería que pasaran los años y que me siguieran gustando. Que al Víctor que los escribió 10 años atrás y el Víctor que los lee 10 años después le siguieran gustando, porque creo que la poesía tiene que ser así, tiene que ser perfecta.
no puede provocar arrepentimiento. Por eso cada vez, como te decía antes, escribo mucha poesía, pero destruyo mucha, y la que va quedando la dejo reposar para poder corregirla y recorregirla hasta la obsesión. Y cuando creo que ya están perfectos, o por lo menos como yo los quiero, es cuando los publico. De hecho son 2 libros, el Equilibrista y los Jardines, que ya se publicó, y ahora hay otro que se llama La tos de Pablo y otros poemas para inventar el mundo, que espero que se publique también en breve, pero que son, digamos, de esa época, de estos últimos 10 años de escritura. The sound of cannons run, we scare tributes they run, to carry our love to the Yellowstone. No, igual fue lo mismo, porque lo importante es que era narrativo. Uno era poesía y el otro era como mi primer cuento narrativo. Y entonces, a mí la verdad es que sí, que desde que empecé a escribir, los géneros literarios que más me tentaban eran el poema y la narrativa. Y entonces me pasó lo mismo cuando yo veo que consigo escribir un cuentecito y que ese cuentecito gusta y se publica en un periódico, y entonces ya veo que hay gente que lo lee y que, oye, pues mira qué bonito. Entonces, claro, con lo joven que yo era, también me animó a seguir el camino de la narrativa y a imponerme ya más retos. Quiero escribir más relatos, quiero ser capaz de escribir una novela, y ya me iba imponiendo a mí mismo esos retos para llegarlos. Yo creo que hay que ponerse metas, porque si no, el mundo nos distrae tanto que al final el que mucho aprieta, poco abarca. Entonces yo me iba poniendo metas y creo que no me equivoqué, a la vista de todas las novelas y los relatos que he ido sacando. Una amistad que conocía no sé quién que trabajaba allí, y entonces lo valoraron, yo lo envié, lo valoraron, les gustó mucho y lo publicaron. Fue así de simple. Lo que pasa es que es verdad que después ya yo quise diferenciar enseguida una posible actividad periodística, que es la que yo he desarrollado, pero a nivel profesional, digamos, de una actividad más literaria. Ya yo enseguida empecé a diferenciarla, porque yo creo que periodismo y literatura no se deben mezclar ni siquiera en sus formatos de publicación. Yo creo que la poesía y las novelas tienen que estar en un libro, y que los periódicos están para otra cosa. Brasil tenía mi primera mujer. Me he casado y me he divorciado varias veces, entonces mi primera mujer era brasileña. Una telenovela, esto, así se los cuento, porque nos conocimos en un pueblecito de Málaga que se llama Mollina, y lo típico, pues nos enamoramos y demás. Y yo también era muy joven, tenía 23 o 24 años, y también tenía ganas de salir de la isla, la verdad. Y entonces ella vivía allí y decidimos trasladar mi residencia a Río. Y bueno, también me apetecía imponerme ese reto de aprender otro idioma, leer otro idioma, escribir en otro idioma, y fue fascinante, fue una experiencia fascinante, salvo el matrimonio, que fue un desastre. Todo lo demás fue excelente, porque enseguida un editor se interesó por mis libros y publicó no solo Las Mareas Brujas, sino publicó El Año de la Seca, que es, digamos, yo diría que mi primera novela importante, entre otras cosas porque le gustó a José Saramago, que es, como tú sabes, un premio Nobel de Literatura, lo prologó, y eso, claro, le abrió muchas puertas, ¿no? Y a mí también ya me dio, pues quizás la confianza, esos miedos que uno siempre tiene, pues ya me los acabó de quitar, digamos, ¿no? De quitar no, porque uno todavía los tiene, pero sí fue un respaldo tremendo, ¿no? Entonces, está la circunstancia biográfica de Brasil, pero el hecho importantísimo de empezar a publicar en otras lenguas sí me explica a mí mismo que, aunque escribamos en español, como es mi caso, como decía Borges, uno tiene que escribir en el idioma en el que sueña. Y yo sueño en español y escribo en español, porque yo podría, por ejemplo, también escribir en portugués, porque es una lengua que domino, y sin embargo siempre escribo en español. Pero a la vuelta de los años, que ya me han traducido a varias lenguas, al francés, al croata, que es una cosa así bastante curiosa, realmente uno se da cuenta de que por medio de las traducciones
expandes tu mundo literario, porque claro, empiezas a recabar lectores de todas partes del mundo que te leen de otras maneras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo publico mucho en Francia y con cierto éxito, entonces recibo muchas cartas, muchos emails de lectores que incluyen mis novelas en la tradición literaria de las islas misteriosas, como la Isla del Tesoro de Stevenson, cosa que a mí nunca me había pasado por la cabeza, porque lo mío era más sencillo, es decir, como yo soy un poco del Hierro, porque mi padre es del Hierro y me crié allí, pues aquella era la isla que yo conocía y construí mi isla, y además como canario que soy, ¿no? Sin embargo, fuera, por eso decía la importancia de las traducciones, para ellos era una isla misteriosa que se insertaba en esa tradición literaria tan hermosa de las islas raras, misteriosas, Moby Dick, la Isla del Tesoro, todo eso, ¿no? Entonces, eso es la gran gratificación que tiene ser traducido, que recibas lecturas de otras partes del mundo, pues, tan diferentes como puede ser un brasileño o un croata. Far away to the place of stone. Esa tardé bastante tiempo, bastante tiempo, 1 año y medio, 2, porque era la primera novela y tenía un montón de dudas, ¿no? A partir de las dudas quise ir, digamos que despacito, solventándolas, pero ya me apetecía mucho también el publicar novelas por primera vez, ¿no? Y como me di cuenta al escribir El Humilladero que había más novelas dentro de mí, porque estaba descubriendo todos esos personajes, todo ese mundo de la isla menor, de esa isla mítica que yo fabrico en mis novelas, digo, bueno, ya hago El Humilladero y ya voy a seguir. Y entonces efectivamente fue El Humilladero como empezar a tirar el novillo y empezaron a salir todas las demás novelas, ¿no? El Año de la Seca, Terramores, Campiroqué, todas esas, Aqua de los Leprosos, hasta llegar a Isla Nada, ¿no? Que después tuvo mucho que ver el hecho de que José Saramago la prologara, empezó a interesar. La primera edición es en portugués, que no es la redacción original, la redacción original es en español, porque yo escribo en español, como les decía antes, y entonces, curiosamente, pues será por estar en Latinoamérica, Monte Ávila Editores, que es una editorial muy importante de Venezuela, es la primera editorial que hace una edición del Año de la Seca en la redacción original en español, que es lo que yo quería ver, porque es lo que yo de verdad había escrito, ¿no? Y después enseguida se interesó Espasa Calpe hizo una edición, la primera edición española, y Francia directamente compró los derechos de traducción no solo de una de mis novelas, sino de 3. Y fueron publicándolas a lo largo de los años. Entonces me ficha una agencia literaria, y la agencia literaria ya es la que, digamos, trafica con los derechos de mis libros. Son ellos, yo ahí ya no tengo nada que ver, son ellos los que en las ferias internacionales le ofrecen a los editores mis novelas, y los editores ya las mandan a leer y deciden, pues vamos a comprar esta sí, esta no, y así hemos seguido. From our fate, all alone, without my... Eso siempre me lo preguntan, y es una buena pregunta, porque realmente El Año de la Seca se ha convertido en un clásico, una especie de clásico de las letras canarias, y después ha tenido efectivamente muchas traducciones. ¿Sabes lo que ocurre? Que un escritor siempre va matando la obra anterior. Entonces yo, para escribir Campiroqué, maté El Año de la Seca, y vas matando las otras para poder evolucionar. Yo siempre trato de no sentirme cómodo escribiendo, para poder dar un do de pecho, para poder dar más, ¿no? Pero es verdad que la crítica suele considerar El Año de la Seca mi novela más clásica o más emblemática, pero creo que en eso puede tener mucho que ver lo que tú contabas de las traducciones y el hecho del respaldo que le dio José Saramago, ¿no? Pero si tú me preguntas si me siento más orgulloso de ella, no, yo te diría que absolutamente de todas, por ese concepto que tengo yo de que realmente esas 6 novelas son solo una. El Año de la Seca es una pata de Campiroqué, Campiroqué es una pata de Terramores, Terramores es una pata de la Cueva de los Leprosos, y así hasta llegar a Isla Nada. Entonces es como, tengo ahí 6 hijos a los que amo por igual. I'd give my life to trade places with you.
No es que la descatalogué yo, sino que tuvo 2 ediciones en España, en Espasacalpe, en el año 2001. Hoy en día el mercado del libro es absolutamente violento, es decir, no dura una novedad prácticamente a los 2 o 3 meses, deja de ser novedad y al año el libro está prácticamente descatalogado. Campiroqué, la edición española, ojo, porque tiene otras ediciones en Francia y en Portugal, en España fue descatalogada por la propia editorial. Entonces lo que yo no he querido es volver a publicarla, sino que fueran publicándose las novelas posteriores. ¿Me explico? De hecho, Campiroqué ahora, como yo ya he cerrado este ciclo y lo que voy a publicar es, digamos, obra nueva o diferente, Campiroqué sí volverá a tener una reedición en España en 1 año o 2 años, volverá a salir. De hecho, Campiroqué es una novela que a mí me gusta mucho, desde el propio título, porque nadie lo entiende. Sí. Campiroqué fue ese día a pescar. Campiro es el personaje, como si fuera Pepe que, pues Campiroqué. No se me ocurría el título y la primera frase que había escrito era ese, Campiroqué fue ese día a pescar, y lo puse en el ordenador y le fui quitando palabras. Y entonces yo me acostumbré a llamarla Campiroqué, 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 y me pareció moderno. Y lo dejé así. Sin embargo, en Portugal se llama La isla de Campiro y en Francia se llama La isla de los lagartos, porque esa novela, que a mí me encanta, una idea que contiene, que es que los propios lagartos, que tienen que ver con esos lagartos gigantes famosos de la Isla del Hierro, son los que van contando la novela. Los lagartos son también los narradores y protagonistas de la propia novela. The sound of cannons. Los traductores suelen trabajar con el escritor, nos mandan emails y tal con sus dudas, ¿no? Yo portugués sé, francés sé, ya hay algo de inglés también, pero después, digamos, a esos niveles sí puedo trabajar. Otras lenguas, desde luego que no, ¿no? Con las traducciones francesas de mis libros fue fascinante trabajar con los traductores, precisamente porque podíamos llegar a acuerdos entre sus dudas y lo que yo había escrito, ¿no? Y L'Île aux Sages, que se llama en francés, a mí me parece un título muy bueno, extraordinario, ¿no? Y dije que sí. The nightmares of the time I chopped you. Eso Teniendo sí en te cuenta digo que es lo único las que he otras escrito obras. casi por encargo, porque me insistían mucho. Mis novelas son muy violentas, hay mucho sexo, soy muy guarro, sangre, soy muy cañero, y entonces eso no se podía mandar en los colegios, ¿no? Entonces me piden esas editoriales, mira, por favor, puedes hacer una especie de adaptación infantil, juvenil de tus relatos y tal. Y digo, oye, pues mira, pues yo creo que sí, porque al final hay una parte ahí, como te decía antes, infantil, juvenil, en mis novelas, y yo lo que hice fue coger algunas cosas de las novelas, digamos, para adultos, francamente rebajarle la carga erótico-festiva, vamos a decir, rebajarle también la carga estilística, que fuera más fácil de leer, y publiqué eso. Pero si te das cuenta, no he vuelto a hacerlo. No es algo. La literatura infantil y juvenil es muy complicada porque no puedes escribir lo que te dé la gana, sino que tienes que tener presente siempre al público. Y cuando yo me siento a escribir, el primer público que tengo soy yo mismo. Por lo tanto, escribo para mí mismo. Primero trato de escribir lo que yo quiero. Por eso no me interesa. No me ha interesado adentrarme en los territorios de la literatura infantil y juvenil. I'm here without my bro. Remember our love. In the end, Bueno, eso creo que habría que preguntarse al jurado, pero sí te voy a decir que para mí ha sido un triunfo por 2 razones principales. Primero, porque es el premio más importante que se convoca históricamente en Canarias, y yo he crecido como escritor queriendo ganar ese premio, porque siempre lo ganaban gente que tú admiras, ¿no? Digo, yo un día quiero ganar ese premio, entonces me llegó. Pero es que me llegó la hora, justo con la primera novela, de ese cambio del que te hablaba antes. Yo he clausurado el universo de Reño de la Isla Menor con Isla Nada, por eso se titula así, Isla Nada. Cuando leemos esa novela, al final de la novela vemos que la isla, no estamos seguros si ha desaparecido, si alguna vez existió,
si está flotando, si era una especie de dinosaurio que se movía, una especie de lagarto sobre el que había crecido la isla. La Isla Nada te deja, digamos, con esas dudas, ¿no? Porque es la clausura, es el final, y yo quería dejarlo un poco así flotando, ¿no? En la invisibilidad extraña de la isla, ¿no? Y me impongo ese reto de escribir otra cosa, absolutamente otra cosa, tanto desde un punto de vista estilístico como desde un punto de vista, digamos, de ambientación. Paso de una isla a un hospital, toda la novela ocurre en un hospital, y paso de una escritura de un estilo apegado a una isla volcánica, retorcida, con volcanes que erupcionan, que eran como para mí adjetivos que brotaban, pues paso a un hospital todo blanco, todo silencioso, todo cerrado, y trato de que el estilo sea igual, flotante, evanescente, y imagínate, de esto que te estoy contando a lo que paso, es un esfuerzo artístico enorme. Eso me llenó de miedo, pero al ganar ese premio se me quitaron. Es decir, me ha dado otra vez, digamos, de algún modo el impulso suficiente para seguir proponiéndome abrir esa nueva línea narrativa. De hecho, todas las personas que mueren de amor se convierten en fantasmas, es como empieza la novela. Pasa que era muy larga la frase y yo dejé todas las personas que mueren de amor, porque efectivamente el juego es ese, es a partir de la idea esta bueno, a todos nos pasa que cuando sufrimos episodios de desamor parece que nos vamos muriendo un poquito todos los días, ¿no? Hasta que después se nos quita. Pues yo quería retratar justo ese momento a través de un personaje que además se muere 7 veces, porque da un poco igual. Da un poco igual que se vaya muriendo porque se está muriendo de amor, ¿no? Y después se convierten en fantasmas, como te decía, y tiene que ver con ciertas presencias, vamos a decir, fantasmales, sin irme a la novela típica de terror, de género, pero bueno, si aparece algo de presencias fantasmales y de mundo apocalíptico, fíjate que solo por lo que te estoy contando ahora mismo, tú dirías que esto ya no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior. No. Por eso ganar el premio Benito Pérez Armas fue realmente el momento, fue tan importante, porque yo ya he escrito una segunda novela que he estado dándole vueltas de si sí, de si no, de si está bien, de si está mal, y ahora me ha animado tanto el haber ganado con este cambio el premio, que ya la retomé, ya la estoy retocando, arreglando, y ya puedo contarles que aparte de todas las personas que mueren de amor, ya hay otra novela que se mueve en ese otro camino que he abierto, y que yo todavía no sé a dónde me va a llevar, pero por lo menos es un camino artístico, es decir, un camino de no volver a repetirme, sino intentar hacer otra cosa. Si pensáramos en un pintor, que les digo yo, ¿se acuerdan del cubismo de Picasso? O si pensamos en Dalí, en todo el surrealismo, en aquellos relojes derretidos, ellos hicieron también otras cosas, sí, no se quedaron, digamos, en esa comodidad. Pues yo pretendo hacer lo mismo. Entonces el premio este, ya te digo, es la confirmación de que he podido elegir un camino por el que creo que puedo seguir. Staring at you from afar. Hay varias opciones, hay varias editoriales que se han interesado, pero el premio este lo convoca la Fundación Caja Canarias, entonces posiblemente sea una editorial que se llama Editorial Siglo XXI, que es también una editorial de carácter nacional. 6 o 7 meses creo que ya estará en la calle, ¿no? Ahí ya las avisaré porque seguro que hay presentaciones y jaleo, ¿no? Que es lo que más pereza me da, pero porque a mí realmente es que a veces los escritores, escribir es el oficio más solitario del mundo, si lo piensan bien, nadie te puede ayudar. O sea, te metes en tu casa, en tu escritorio, tu bolígrafo y tu ordenador, y es que tú no puedes decir échame una mano porque es solo tuyo. Entonces, como es un oficio tan solitario, cuando tienes que salir a la calle, hablar con la gente, presentar novelas, dar entrevistas, yo entiendo que todo eso se tiene que hacer, pero es la parte que por lo menos a mí como escritor me da más pereza, porque realmente lo que a mí me hace disfrutar es hablar
con los fantasmas de mis sótanos, y eso solo lo hago cuando me siento a escribir, que es lo que me gusta. That deathmatch. Still there's nothing. Yo siempre creo que hay una disposición mental del escritor. En el día a día hay cosas que a mí me pueden llamar la atención y mi mente enseguida las apunta, o bien para un relato, o bien para un poema, o bien para empezar a darle vueltas a la idea para una novela. Mira, sin más, ayer me pasó una anécdota aquí en Santa Cruz de Tenerife, que hay una señora perturbada que el Ayuntamiento de Santa Cruz la ha denunciado ya muchísimas veces, que se dedica a darle de comer a las palomas. De las palomas ha pasado a las ratas y a los ratones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí mismo en la calle del Castillo, ella se levanta muy temprano, y pues nada, pues le da de comer a los animales, pero está claro, está creando cierto problema de plagas, ¿no? Eso que para otra persona puede ser anecdótico, a mí me parece interesante para intentar sacar de ahí un personaje y a lo mejor empezar a darle vueltas a esa idea, ¿no? Otra anécdota que me pasó, bueno, antes de ayer, me he dado cuenta cuando voy a comer a casa de mi suegra que hay una persona, una mujer, que siempre está sentada a la puerta del edificio, ¿no? Entonces me he dedicado a averiguar y es una persona que limpiaba en casa de una vecina. Ya no limpia en casa de esa vecina, pero ella se quedó trabada y sigue yendo a las mismas horas en las que limpiaba en la casa y se queda todo ese horario allí, pero por fuera. Y lo único que hace a las personas que entran y salen es preguntar la hora. Es interesante, ¿no? Son ejemplos que les pongo para que vean que creo que el escritor tiene que tener esa disposición de observador de la realidad, porque a veces la imaginación parte de una observación real, ¿no? Parte de algo que hay detrás, ¿no? Muchas veces es verdad que la realidad nos ofrece argumentos mucho más poderosos que la propia imaginación, ¿no? Y después la gran tarea del escritor es pasar eso a palabras. El fondo es una cosa, el mensaje es lo que vas a contar, pero cómo contarlo creo que hoy en día es más importante que en realidad qué vas a contar, porque si uno lo piensa bien, todas las novelas cuentan lo mismo: la vida, el amor, el desamor, la gradación y la degradación de los sentimientos que hay en medio, ¿no? Lo que somos como seres humanos. Todas las novelas pueden reducirse prácticamente a eso, pero lo que diferencia una gran novela de una novela mala es realmente cómo está escrita, su estructura, su trabajo lingüístico, ¿no? Y hay que empezar a reivindicar el trabajo literario del escritor. Un escritor no es una fábrica de churros, ¿no? Claro, pero es curioso eso, porque si uno después lo piensa un poco, realmente esos sí son productos de moda. La palabra moda ya implica que va a perecer en breve. Vamos a ver, unas botas, una camisa, una ropa, por primavera, verano, otoño, invierno, de hecho a veces no llega ni a 6 meses el producto de moda, ¿no? Bueno, pues estos libros realmente tampoco llegan a los 6 meses, que a veces la gente dice, no, pero es que venden mucho. Realmente es falso. Los libros que más venden son los que llegan a colocarse en la categoría literaria, porque es que no se venden durante 6 meses, se venden durante siglos. Es lo que a veces no nos paramos a pensar, ¿no? Mi idea de la escritura es la artística, es la que sea, solo me vale la escritura literaria, artística. Lo otro no, creo que no cuenta, no sirve para nada, es perder el tiempo realmente. Puntualmente vale incluso ganar algo de dinero, pero que creo que incluso se puede ganar más dinero siendo un escritor literario si tú perseveras, si tienes paciencia y si realmente sabes que esto es una carrera de fondo, de muy a largo plazo, ¿no? Hay que escribir primero para uno y sentirse sinceramente recompensado con la escritura, porque si tú eres el primero en que te sientes feliz y sincero con tu propia escritura, es el único paso para que le puedas gustar a otro. Si no, lo otro es pura invención falsa. Y después fíjate que te dedicas a la novela de género, que se llama. Entonces ya la novela de género, ¿qué es? Pues ya hay unos tópicos ahí que tú tienes que cumplir.
la novela negra, porque si es un cadáver, que si el otro cadáver, que si el investigador, o la novela romántica, o la novela histórica, y hay unos tópicos ahí que a mí como artista ya me repatean. A mí ya yo lo que quiero es precisamente violarlo, cargármelo. O sea, si yo un día sé que si intento escribir una especie de novela negra o policíaca, lo primero que voy a hacer es intentar cargarme al investigador, al cadáver, voy a intentar cambiar todos esos tópicos, ¿no? Porque si no, si te vuelvo a la metáfora de los pintores, pues siempre estaría haciendo pintura cubista. Y eso es la novela de género, por eso no me interesa. Me interesa la alta literatura, que hay, y hay mucha, y hay alta literatura contemporánea, y hay que reivindicar ese concepto. Mira, ahora hay una novela que fue premio Pulitzer de hace 5 o 6 años, que se llama The Road, La Carretera, de Cormac McCarthy. Hay una película también muy buena de Viggo Mortensen, creo que es, y es una de las primeras obras maestras de la narrativa del siglo XXI. Del siglo XXI solo llevamos 15 años, pero ya hay obras que nosotros sabemos que no son modas, que no van a ser un producto pasajero, sino que van a ser obras maestras del siglo XXI. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú ya entras en esa categoría de escritor o de obra, pues ahí seguirás vendiendo en todas las lenguas del mundo, no durante 6 meses, sino durante siglos, ¿no? Eso es bueno decirlo, porque a veces el mundo va tan rápido, el mundo moderno es tan veloz, que ni siquiera nos paramos a pensar en las cosas que son más obvias, ¿no? Y de ese tipo de libros te puedo poner varios ejemplos. Hay una novela que se llama Seda, de Alessandro Barico, que lleva 80 o 100 millones de ejemplares vendidos, una novela literaria de los últimos 15 años, por ejemplo. Y así varias. Sin embargo, si yo les preguntara a ustedes por los bestsellers de moda de hace 4 o 5 años, seguramente ustedes no van a poder, si acaso me dicen alguno, y seguramente estará ya muerto, es decir, ya ni siquiera lo vas a encontrar en librerías. Tampoco creas que me pueda obsesionar la posteridad, eso me da un poco igual, pero sí sentirme, como te decía, sinceramente recompensado con la propia escritura. Si mi escritura es mía, es auténtica y es literaria, yo ya me quedo tranquilo, me muero feliz. Hablando de... Si me muero feliz, millonario, porque tengo un éxito tremendo, claro, sería hipócrita que te dijera lo contrario. Claro. De pronto una de mis novelas tiene un éxito muy grande y vendo mucho mejor, claro. España tiene un problema tremendo que no tiene que ver con el sector editorial, es el índice de lectura. Hay muchos elementos que confluyen desde la enseñanza de la literatura. La enseñanza de la literatura debe ser enseñanza para el disfrute de la lectura, hasta la tormenta perfecta que se ha generado con la crisis económica general y los récords de pirateo pornográfico, absurdo y vergonzante que se registran en España por culpa de un gobierno de mierda que es connivente con las grandes operadoras de telefonía móvil, que son las que hacen el gran negocio de, con sus bandas anchas, de la piratería. ¿Para qué quiere cualquiera no sé cuántos miles de gigas y no sé cuántas bandas anchas? Pues está claro que es para piratear, no es para otra cosa. Es decir, si hubiera voluntad política, no encabezaríamos la lista vergonzante de países que más piratean. Así nos va. Machacan el mundo editorial, pero es que machacan el mundo laboral, porque si tenemos las cifras de paro que tenemos, ¿qué hacemos con todo esto? A veces a mí me gusta recordar algo muy simple. Cuando yo escribo un libro, lo escribo yo solo, no pasa nada, pero desde que se publica hay un tipo que lo distribuye en una furgoneta. Hay otro tipo que lo vende en una librería. Previamente hay un editor que lo ha editado, hay un corrector que lo ha corregido y hay un tipo que ha hecho una portada. Es decir, estamos hablando de, junto con el escritor, de al menos 6 personas, 6 empleos completamente diferentes que el solo hecho de piratear los elimina de golpe.
Es que es un dato matemático aplastante. Ese es el problema del el bajo índice de lectura más la unión, la tormenta perfecta que supone crisis general, crisis económica general, menos dinero en los bolsillos, más pirateo. The dragon's den. Por eso te digo que esto es un gobierno desastroso, cabrón, que lo único que hace es... Uso estas palabras porque creo que son las oportunas, ¿no? Tienen que ser así insultantes porque a cualquier actividad literaria le clavan un 21% y sin embargo la importación de revistas pornográficas creo que pagan un 3,5%. Entonces, si un espectáculo teatral o un libro, hay libros que venden mucho, pero la mayoría de los libros venden poco. Si tú los grabas tanto, estás simplemente destrozando las posibilidades de desarrollo cultural, así de simple. No existe esa voluntad, está más que claro, ¿no? Las editoriales van haciendo lo que pueden. A pesar de todo, la industria editorial española es muy fuerte, debería serlo más, pero es muy fuerte porque a menudo se nos olvida de que tenemos un mercado de 400 millones de hablantes, es decir, el español es una lengua realmente poderosa que se habla en muchos países y que se publica en muchos países, ¿no? Yo mismo he publicado en Venezuela, sin ir más lejos, pues, en México, Argentina. A veces nos obcecamos con... España es una realidad nacional, Canarias es una región, pero es que el mundo del español, la patria de Cervantes, como decía Carlos Fuentes, el mundo del español es mucho más grande y poco entiende de fronteras, desde Chile a Canarias, desde Canarias a Estados Unidos. Es inviable, absolutamente inviable. Podrías, si me estiro un poco, sobrevivir malamente haciendo, pero tienes que hacer otras cosas. De los libros directamente no. Tendrías que hacer conferencias, talleres de escritura, cursos, tendrías que hacer muchas otras cosas. Si la pregunta es, ¿se puede vivir directamente de la escritura? Es que ahora mismo en España te diría que nadie, ni siquiera el escritor que presuntamente más vende, que es Arturo Pérez Reverte, que también tiene que hacer, por culpa de lo que te digo, del propio pirateo, también tiene que hacer colaboraciones de otro tipo, en cursos, en seminarios, en prensa escrita. Ahora mismo en España no se puede vivir dignamente de la escritura, creo que se pasaría hambre, literalmente. Hay otros sitios donde funciona bastante mejor. Alemania, por ejemplo, de hecho se considera el escritor a partir de determinados premios, determinadas publicaciones, se considera una profesión. Es que en España ni siquiera se considera una profesión. Quiero decirte, un escritor alemán tiene derecho a seguridad social. Nosotros no, en España no. Siempre ha sido así, de todas maneras, históricamente en este país, ¿no? Desde los clásicos ya Mariano José de Larra lloraba a este respecto, ¿no? Lo que pasa es que estamos entrando en el siglo XXI y creo que, entrando quiero decir, adentrándonos, llevamos 15 años y sí hay cosas que hay que empezar a cambiar, ¿no? Lo que te decía antes, no puedes grabar, te pongo un ejemplo muy simple, los escritores no ganamos premios siempre. Yo acabo de ganar un premio, además un premio bien dotado, con 12.000 euros. Pues de esos 12.000 euros, a mí literalmente me quitan 2.500 euros, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, hay que pagar impuestos como todo el mundo, vale, estupendo, pero ¿cuándo yo volveré a ganar un premio? Si yo tuviera que vivir con esos 10.000 euros que me quedan, menos, o esos 10.000 euros que me quedan, difícilmente puedo pagar una hipoteca para tener vivienda, por ejemplo. Te doy un dato así de claro y así de personal. Nos pasa a todos los escritores, ya lo han denunciado, incluso escritores que presuntamente venden mucho, como Javier Marías o el propio Arturo Pérez Reverte. No se puede en España, claramente no. Fue un gran reconocimiento. Tuve la suerte de compartir mesas con numerosos escritores importantísimos a los que admiro, empezando por el norteamericano Paul Auster. Ese festival se celebra en Saint-Malo, en la Bretaña francesa, y
La verdad es que es algo que si no se vive es difícil de entender porque es multitudinario. Los escritores hablamos en unas tarimas y después nos dedicamos a firmar libros, pero es que incluso para acceder a esa feria ya tienes que pagar entrada, ¿no? Y entonces eso es algo para un escritor español muy llamativo porque aquí las ferias del libro son gratis y bueno, saben lo que hay, ¿no? Entonces es otro nivel de respuestas, otro nivel cultural, existe mucha más demanda de lectura, los índices de lectura son mucho mayores en Francia y eso, que va a un festival como este, lo notas enseguida, o en Alemania, es la verdad, en los países nórdicos. Nosotros tenemos unos índices de lectura paupérrimos, vergonzosos. Siempre es bueno porque es verdad que yo creo que los premios animan, ¿no? Yo he ganado un par de premios importantes, pero te decía antes que escribir es un oficio tan solitario que realmente la comunicación literaria solo se produce cuando publicamos los libros. Cuando publicamos los libros y alguien lo lee, yo estoy aquí, el escritor está aquí, el lector está aquí, es cuando se cierra ese hermoso círculo de la comunicación. Ahí los premios creo que tienen mucho que ver porque facilitan la publicación, facilitan que se conozca el libro, facilitan entonces que el lector pueda leerlo y facilitan por fin que se dé esa comunicación hermosa de la literatura. He escrito pequeños ensayos en general sobre literatura, ¿no? Sobre poetas que me interesan mucho como Luis Feria y Manuel Padorno. Lo que pasa es que escribir un ensayo ya como libro es una tarea pendiente, realmente es el género literario que me falta para completar mi obra, ¿no? Pero ahí ya es una pelea conmigo mismo y mi tiempo. Estoy buscando el tiempo suficiente para yo poder escribir ese libro de ensayo que yo quiero hacer, ¿no? Lo que sí yo hice mucho durante un tiempo fue colaborar en la prensa a nivel periodístico, porque creo que los periodistas, que ustedes van a ser periodistas, pero también los escritores, los intelectuales en general, tenemos que hablar, opinar, y siempre que podamos hablar claro y hablar claro en los medios de comunicación para que otras personas también vayan creando estados de opinión y colaborar con que cambien las cosas a mejor, ¿no? Porque si no, creo que siempre tiene que haber faros que alumbren para que otros sigan ese camino, y creo que siempre ha sido así, creo que es un deber del intelectual, ¿no? Y en ese sentido, el periodista que llevo dentro, yo en muchos sentidos me considero periodista, creo que es un oficio absolutamente central, absolutamente fundamental para mantener las democracias en el siglo XXI. El periodista riguroso, que realmente se la juega, que realmente hace periodismo, porque si borramos de un plumazo el periodismo de la sociedad del siglo XXI, ¿qué nos van a quedar? Multinacionales que manejan la economía y gobiernos que acabarán siendo corrompidos por las propias multinacionales. Siempre nos va a hacer falta ese juego en medio del periodista que saque a la luz las cosas que no se deben hacer para que la propia sociedad progrese. Creo que es una responsabilidad del periodista y, vamos a decir, del intelectual, ¿no? Viene del lado periodístico. National Geographic tiene varias revistas, hay una específicamente en la que yo colaboro que se llama National Geographic Viajes, y entonces suele invitar a periodistas, escritores a hacer, son reportajes pero plagados de opinión, ¿no? Reportajes literarios, y yo he colaborado varias veces, y hay una portada en National Geographic que es de la que yo me siento más orgulloso, donde sale Nueva York y el Hierro, y comparten la portada el Hierro y Nueva York, ¿no? Viene de ese lado periodístico, ya te digo, porque a mí me interesa mucho como ustedes que son de periodismo, la función
de los medios periodísticos en el mundo moderno, ¿no? The Ender Dragon roars with fire and the North. Literatura, sin duda, ya te lo decía ahí un poco antes, sabes que hay un perfil extraño del periodista que enseguida va a considerarse escritor y no. Se mueven en dos esferas diferentes por una razón casi simple, mira. Al escritor solo le debe importar la literatura, el hecho literario, el fondo y la forma, que eso esté bien escrito, que esa novela sea de verdad buena, que ese poema sea de verdad bueno. Y al periodista, que debe escribir bien, eso hay que reivindicarlo, por supuesto, debe importarle, antes que eso, debe importarle lo que cuenta, lo que nos va a contar. Y además, no puede hacer lo que le da la gana. Yo sí, el escritor sí. El escritor escribe lo que le da la gana, literalmente, y debe escribir lo que le dé la gana. El periodista tiene que hacer algo muy importante, que es contrastar las informaciones. Por eso no puede escribir lo que le da la gana. Nunca podemos decir que un periodista sea un escritor. Son cosas completamente diferentes. ¿Que una persona puede compatibilizar ambas? Pues sí, yo creo que yo en muchas ocasiones lo he demostrado. Yo he trabajado en muchos medios de comunicación como periodista, pero siempre he diferenciado el hecho de la escritura literaria de mi labor profesional como periodista, que de hecho todavía ejerzo, porque yo ahora mismo soy director de comunicación de la Mutua de Canarias, de esta empresa en la que ustedes están ahora, y forman parte de mis atribuciones precisamente lo que es la elaboración de notas de prensa, de todos aquellos eventos y informaciones importantes que genere la imagen corporativa, pero también periodismo, no sé si eso lo estudian ustedes en la facultad, pero también existe, ¿no? Pues realmente es lo que yo estoy haciendo ahora. Nada que ver, es el mejor ejemplo, con la escritura literaria, nunca lo mezclo, de hecho es que no se tocan, realmente no, yo lo llevo así, bien, y de hecho me opongo a esos que por escribir en el periódico ya se ponen la etiqueta de escritor, porque me parece muy presuntuoso, muy presuntuoso. A eso les diría, intenta primero ser un buen periodista, que es muy difícil, o intenta por otro lado ser un buen escritor, que también es muy difícil, pero pretender las dos cosas al mismo tiempo me parece que no es posible. There's nothing I wouldn't do to trade places with you. The zombies chase where